Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Era mi 75 cumpleaños y me levanté con una mezcla de ilusión y nostalgia. Preparé una tortilla de patatas como las que le encantaban a Javier cuando era niño, serví vino tinto en las copas de cristal que reservo solo para ocasiones especiales, y decoré la mesa con un pequeño jarrón de claveles rojos. Hacía días que me había prometido venir a comer conmigo, y yo me esforcé en cada detalle. Cociné con esmero, corté el pan como a él le gustaba y dejé su servilleta doblada a la izquierda, como siempre. Pero pasaban las horas y el timbre no sonaba. Llamé a su móvil varias veces, sin respuesta. A las 3 de la tarde, ya con la comida fría y el vino oxidado, supe que algo no iba bien. Me senté frente al reloj del comedor, que marcaba las 3:20, mientras la luz del mediodía se apagaba lentamente. Cada minuto que pasaba sin noticias era como una punzada en el pecho. Recordé cumpleaños pasados, fotos antiguas con Javier soplando velas a mi lado, y me pregunté en qué momento habíamos dejado de ser esa familia. La soledad no es una visita inesperada, es una presencia silenciosa que se instala sin permiso. Pensé en llamarle una vez más, pero ya conocía ese silencio al otro lado de la línea. Había aprendido a reconocer la indiferencia disfrazada de ocupación. No había mensaje, ni excusa, ni rastro de él. Solo ese vacío que deja una promesa rota. La tortilla se quedó intacta, la tarta sin cortar, y el vino apenas tocado. Me levanté, recogí la mesa en silencio y guardé cada plato como quien entierra un pequeño duelo cotidiano. No lloré, pero mis manos temblaban al cerrar la puerta de la nevera. A pesar del dolor, encendí la radio para llenar la casa de alguna voz. En ese momento no sabía que aquel día, que había comenzado con ilusión, terminaría con la mayor traición de mi vida. Pero el destino es así, se oculta detrás de las rutinas, esperando su momento para dar el giro. Yo solo quería comer con mi hijo. Y, sin saberlo, estaba a punto de perderlo. A las 5 de la tarde, cuando ya había perdido la esperanza de verle, Javier apareció sin avisar. Llevaba una chaqueta gris arrugada y ojeras profundas, como si llevara días sin dormir. No se disculpó ni preguntó si había comido. Me miró serio y dijo: «Mamá, ven, tengo una sorpresa para ti». No llevaba flores, ni un regalo, ni una sonrisa. Me costó levantarme del sofá, pero lo hice con esa fe ciega que las madres mayores aún tenemos. Cerré la puerta de casa con una llave que ya no imaginaba que sería la última vez que giraría en la cerradura. Subí al coche y me acomodé en el asiento sin saber que aquel viaje iba a cambiarlo todo. Durante el trayecto, intenté iniciar una conversación, pero él evitaba el contacto visual. Le pregunté por los niños, por Vanessa, por su trabajo en el bufete, pero respondía con monosílabos. Me limité a mirar por la ventanilla, observando cómo el paisaje de la ciudad se transformaba en una zona más periférica, más silenciosa. ¿Vamos a algún sitio especial?, pregunté, con la voz temblorosa. Él solo asintió con la cabeza. Había algo en su forma de conducir que me inquietaba, no era prisa, era frialdad. Como si estuviera cumpliendo un trámite, no haciendo un gesto de cariño. El silencio pesaba más que las palabras. Algo no encajaba, y lo sentí en los huesos. El coche se detuvo frente a un edificio moderno con fachada de cristal esmerilado y un cartel discreto: Centro de Bienestar El Olivo. No entendía el principio. Pensé que tal vez íbamos a visitar a alguien o que él venía a recoger algún documento. Pero entonces bajó del coche, abrió el maletero y sacó mi maleta de ruedas. Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Qué haces?», pregunté, sin comprender. Javier no me miró. Simplemente se acercó con la maleta y dijo con voz seca: «Feliz cumpleaños, mamá. Esta es tu nueva casa. Aquí estarás bien cuidada por profesionales».
Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi cuerpo se quedó inmóvil, como si la realidad no quisiera entrar por completo. ¿Qué estás diciendo?, pregunté en un susurro. Él evitó mirarme, como si esa cobardía pudiera protegerle de la culpa. Quise abrir la puerta del coche, volver a casa, fingir que todo era un malentendido. Pero no había vuelta atrás. Mi hijo había decidido deshacerse de mí como quien deja una caja vieja en un trastero. Me bajé del coche sin fuerzas, con el alma rota, sabiendo que ese día no solo perdía mi hogar, sino también a mi hijo. Vanessa estaba sentada en el asiento del copiloto, con el móvil en la mano y las gafas de sol puestas, como si el drama no fuera con ella. No giró la cabeza, no me dedicó una mirada. Sus dedos seguían moviéndose sobre la pantalla, ajena a todo. Esperaba, al menos, una despedida, una palabra humana, una señal de respeto. Pero no hubo nada. Ni una sonrisa forzada, ni un gesto de incomodidad. Era como si ya no existiera. Me quedé de pie junto al coche, esperando que ella dijera algo, cualquier cosa. Pero lo único que recibí fue el sonido del motor arrancando. La vi alejarse por el retrovisor, como si yo no hubiera formado nunca parte de su familia. Aquel silencio fue más doloroso que cualquier palabra hiriente. Vanessa siempre fue distante, pero jamás imaginé que llegaría a esa indiferencia total. Me quedé sola con mi maleta, como una extranjera frente a un edificio desconocido. La tarde caía, y el viento me acariciaba la cara con una tristeza muda. Tragué saliva y me obligué a entrar, porque ya no tenía otra opción. Lo que debía haber sido un cumpleaños en familia se convirtió en el inicio de mi exilio emocional. Nada más cruzar la puerta de la residencia, un olor a desinfectante y ropa planchada me envolvió como una advertencia silenciosa. La recepcionista sonrió de manera automática, sin preguntarme nada, mientras Javier dejaba mi maleta a un lado. De repente, desde un pasillo lateral, apareció un hombre alto, con bata blanca y mirada intensa. Al verme, detuvo el paso, frunció el ceño y se acercó con pasos decididos. «Amalia, ¿eres tú?», preguntó, con la voz cargada de sorpresa. Era Fernando, el director del centro, y también un viejo conocido. Había sido compañero de trabajo de mi difunto marido en el instituto. Le reconocí al instante. Sus ojos se llenaron de asombro y preocupación. Me tomó de los hombros suavemente, como quien intenta confirmar que lo que ve es real. «¿Qué haces aquí?», repitió. Yo no supe qué responder. Solo miré a Javier, que ya se dirigía a la salida sin volver la vista. Fernando me pidió que le acompañara. La recepcionista, algo incómoda, bajó la mirada. Entramos en una pequeña oficina llena de carpetas y diplomas colgados en la pared. Aquel encuentro, que debía haber sido casual, se transformó en el único rayo de humanidad en medio de aquel abandono. Algo me decía que no estaba sola del todo. Fernando cerró la puerta de su despacho y me ofreció una silla frente a su escritorio. Se sentó al otro lado, me miró fijamente y preguntó con voz grave: «Amalia, ¿estás bien? ¿Por qué te han traído aquí sin avisar?». No pude contener las lágrimas. Me sentí débil, humillada, y al mismo tiempo agradecida de tener un rostro amigo delante. Le conté todo: el almuerzo que nunca fue, el coche, la frase cruel, el silencio de Vanessa. Mientras hablaba, él negaba con la cabeza, apretando los puños sin decir palabra. No entendía cómo Javier, el hijo de su amigo, había llegado a tal extremo. Cuando terminé, él se levantó y comenzó a caminar por la habitación, visiblemente alterado. «Esto no es un ingreso formal. Aquí no hay documentación completa, ni informe médico, ni autorización legal de ningún tipo», explicó. Sacó un archivador, lo revisó y confirmó que solo había una ficha con mi nombre y un pago adelantado por un mes. «Nada más». «No te preocupes», añadió con firmeza.
Esta noche puedes quedarte, pero no vamos a permitir que esto se quede así. Me ofreció un vaso de agua y su número personal. En ese momento, supe que mi historia no terminaba allí. Al contrario, acababa de empezar. Fernando salió del despacho unos minutos para hablar con su equipo, mientras yo me quedé sola, mirando los diplomas en la pared. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho mal para que mi hijo creyera que podía tomar decisiones tan importantes por mí, sin siquiera hablarlas? Al volver, Fernando tenía el ceño fruncido y una carpeta en la mano. Te asignaremos una habitación provisional esta noche, pero esto no se puede mantener sin una evaluación adecuada, dijo. Me acompañó por un pasillo largo y silencioso, donde las paredes llevaban cuadros de flores sin alma. La habitación era limpia, con una cama individual, una silla y una mesita con un jarrón vacío. Me ayudó a dejar la maleta en un rincón y se disculpó por no poder ofrecer algo mejor. No quiero que te sientas una más en este lugar. No mereces esto, murmuró. Antes de marcharse, dejó una manta doblada a mis pies. Cerré la puerta lentamente tras él y me senté en la cama, con la mirada perdida. Aquella noche no había familia, ni pastel, ni velas. Solo una mujer mayor sentada en una cama prestada, preguntándose en qué momento su propia sangre dejó de verla como madre para convertirla en un estorbo. A la mañana siguiente, Fernando pasó por mi habitación con una bandeja de desayuno y una mirada distinta, casi paternal. Se sentó conmigo y comenzamos a hablar, esta vez no sobre mi presente, sino sobre el pasado. Me recordó los años en los que mi marido y él daban clase juntos en el instituto del barrio, las cenas en casa, las risas compartidas. Me sorprendió que recordara tantos detalles, que yo llevaba siempre blusas de lino, que cocinaba lentejas los miércoles y que organizaba festivales de teatro escolar. Tu marido era un hombre íntegro, dijo, y tú siempre fuiste una mujer firme y generosa. Sentí como mi identidad volvía a mí, aunque fuera en retazos. No era solo una anciana abandonada, era Amalia. Fernando me miró con un respeto que hacía tiempo que no sentía. ¿Sabes que aún tengo la carta que escribió tu marido cuando se jubiló?, me confesó. Aquella frase me desarmó. Por primera vez desde que Javier me dejó allí, sentí que alguien me reconocía por lo que fui, no por lo que ahora aparentaba ser. Hablamos durante más de una hora, y cada recuerdo era una piedra recuperada de mi historia. Él no hablaba con lástima, sino con admiración. Antes de irse, me dijo con tono firme, no te mereces esto, Amalia. Vamos a encontrar una salida digna. Y por primera vez desde aquel coche, creí que tal vez no todo estaba perdido. Esa noche, mientras el centro dormía en silencio, yo permanecía despierta mirando el techo blanco, sin una sola grieta, como si alguien hubiera querido borrar cualquier signo de vida. Escuchaba los ronquidos lejanos de otros residentes, el zumbido constante de una lámpara, el sonido lejano de un ascensor. Sentía que estaba en pausa, como si mi vida hubiese quedado suspendida entre lo que fui y lo que otros decidieron que debía ser. Recordé mi casa, el reloj del comedor, la mesa puesta con cariño, la tortilla intacta. Me pregunté cómo era posible que todo se hubiera derrumbado tan rápido. Y en medio de esa quietud helada, tomé una decisión. No iba a quedarme allí. Me levanté, me puse la bata y me senté junto a la ventana. La ciudad aún respiraba, y sus luces parpadeaban a lo lejos como si intentaran darme un mensaje. No podía aceptar que mi hijo me hubiera apartado de su vida sin mirarme a los ojos, como si fuera un mueble viejo. Mi dignidad no podía terminar entre paredes blancas y protocolos de asistencia. Me juré a mí misma que no sería una víctima, que no dejaría que otros decidieran por mí. Cuando el sol comenzó a asomar entre los edificios, ya sabía lo que tenía que hacer. Iba a recuperar el control de mi historia, aunque tuviera que empezar desde cero. A las 8, Fernando apareció puntual, con 2 cafés y una carpeta en la mano.
Se sentó frente a mí con gesto serio, pero también con una determinación tranquila. He estado pensando toda la noche, dijo. No podemos permitir que esto se quede así. Me explicó que tenía un cuñado que trabajaba en bienestar social y que, con mi autorización, podía iniciar un proceso formal para revisar mi situación. Abrí la carpeta. Dentro había formularios, hojas informativas y una declaración inicial que debía firmar. Me sentí abrumada, pero también aliviada. Alguien estaba dispuesto a luchar por mí. Ya no estaba sola. Le pedí unos minutos para leerlo todo con calma. Fernando esperó pacientemente, sin presionarme, respetando mi ritmo. Cuando terminé, respiré hondo y firmé. Vamos a mover ficha, me dijo, con una leve sonrisa. Sentí un temblor en las manos, no de miedo, sino de fuerza. Había dado el primer paso para salir de ese lugar no solo físicamente, sino moralmente. Me vestí con la ropa más digna que tenía, peiné mi cabello con esmero y, por primera vez en días, volví a verme en el espejo sin vergüenza. Aquel día no era solo el inicio de un trámite. Era el principio de una nueva versión de mí misma. Con la ayuda de Fernando, tomamos un taxi hasta el barrio donde había vivido durante más de 40 años. Al llegar al portal del edificio, mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en el bolso. Llamamos primero, pero nadie abrió. Fue entonces cuando el portero, un hombre mayor que siempre había sido amable conmigo, me reconoció al instante. Doña Amalia, ¿qué hace usted aquí?, preguntó sorprendido. Le expliqué, sin entrar en detalles, que necesitaba recoger algunas cosas personales. Él no dudó. Nos abrió la puerta del edificio con discreción y respeto. Entrar allí fue como volver a respirar después de días bajo el agua. La llave seguía funcionando. Cuando abrí la puerta, todo estaba en silencio, ordenado, frío. Era mi casa, pero ya no olía a mí. Había cuadros que habían desaparecido de las paredes, libros ausentes de las estanterías, como si alguien hubiera empezado a borrar mi existencia poco a poco. Caminé hasta mi habitación y abrí el armario. Parte de mi ropa ya no estaba. En la cómoda, donde antes guardaba cartas, fotos y papeles importantes, solo quedaban sobres vacíos. Javier me había desmantelado en mi propia casa, sin avisarme, sin explicaciones. Recogí lo poco que quedaba con dignidad, sabiendo que no volvería a dormir allí. Al salir del edificio, marqué el número de Teresa, mi amiga de toda la vida. Cuando escuchó mi voz al otro lado de la línea, soltó un grito de alivio. Amalia, ¿dónde estabas? Llevo días llamándote, exclamó. No le conté mucho, solo le dije que necesitaba un sitio donde pasar unos días. Sin hacer preguntas, me dijo, ven a casa. Aquí tienes una cama, una taza de té y un abrazo. Fernando me acompañó hasta el portal de su edificio y me despidió con una mirada cómplice. Subí lentamente las escaleras, y cuando Teresa abrió la puerta, rompí a llorar como una niña perdida. Me abrazó sin pedir explicaciones. Me instalé en su sofá con una manta y un cojín que olía a lavanda. Aquella noche dormí profundamente por primera vez en días. No importaba que fuera un sofá, no importaba que compartiera baño. Lo que importaba era el calor humano, la sensación de ser vista, escuchada, valorada. Teresa no me preguntó nada esa noche. Solo me preparó un plato de sopa caliente y se sentó a mi lado en silencio. A veces, la verdadera amistad no necesita palabras, solo presencia. Mientras cerraba los ojos, sentí que no todo estaba perdido. Había una red que me sostenía, y esa red tenía nombre propio. A la mañana siguiente, sentadas en la cocina con café recién hecho, Teresa me miró con seriedad. Amalia, tengo que decirte algo que me ha estado rondando la cabeza, empezó. Me habló de rumores que circulaban en el barrio, comentarios de vecinos,
frases sueltas que ahora cobraban sentido. Javier llevaba meses con problemas económicos serios. Había vendido mi coche sin decírmelo, justificando que yo ya no lo usaba. Pero lo más doloroso fue escuchar que Vanessa decía por ahí que yo había elegido vivir con gente de mi edad. Una mentira que disfrazaba el abandono de una decisión propia. Teresa había intentado llamarme muchas veces, pero Javier le decía que yo estaba bien, que no quería visitas. Incluso había dicho que estaba en un centro privado por voluntad propia. Todo había sido cuidadosamente orquestado. Me sentí estafada no solo como madre, sino como persona. Me habían silenciado, escondido, eliminado de mi entorno como si ya no tuviera voz. Esa mañana, entre lágrimas, entendí que lo que me hicieron no fue un error, fue un plan. Y yo no iba a quedarme callada. Iba a recuperar mi lugar en el mundo, palabra por palabra, paso por paso. Con la ayuda de Fernando y su cuñado, que trabajaba en bienestar social, accedimos a documentos que Javier nunca pensó que alguien revisaría. Lo que descubrimos me dejó sin palabras. Mi hijo me había empadronado en la residencia semanas antes de llevarme allí. Sin mi firma, sin mi consentimiento, utilizando una autorización falsificada. Gracias a eso, había solicitado una ayuda estatal como cuidador no profesional de familiar dependiente. Estaba cobrando dinero del Estado, mientras yo cocinaba, limpiaba y me valía por mí misma. El engaño era tan meticuloso que incluso había presentado informes médicos antiguos para justificarlo. Fernando me miró con rabia contenida, mientras su cuñado hablaba por teléfono con una trabajadora social especializada en abusos a personas mayores. «Esto es grave», dijo ella al enterarse. «Esto tiene consecuencias legales». En ese momento sentí una mezcla de rabia y liberación. Ya no se trataba solo de sentimientos heridos o abandono emocional. Se trataba de fraude, de manipulación, de un hijo que usó a su madre como herramienta para su beneficio. Yo, que le enseñé a caminar, a leer, a tener principios. Él había cruzado un límite. Y ahora, por fin, había pruebas. La justicia empezaba a tener nombre y forma. Teresa me acompañó a una oficina de asesoría legal especializada en personas mayores, ubicada en Lavapiés. Nos atendió una abogada joven pero firme, llamada Inés, que escuchó mi historia con atención absoluta. «Lo primero que vamos a hacer es revocar cualquier poder que tu hijo tenga sobre ti», dijo. Me explicó que muchas personas mayores, por amor o confianza, ceden autorizaciones sin saber en qué pueden convertirse. Revisamos documentos que yo misma no recordaba haber firmado, algunos con mi letra imitada. Inés me pidió calma, pero fue clara: «Esto puede ir a juicio, Amalia. Y si estás dispuesta, te vamos a proteger». Durante horas, firmamos formularios, recopilamos papeles, hicimos llamadas. Cada paso me devolvía un pedazo de mi autonomía perdida. La abogada también contactó con el banco para pedir un bloqueo temporal de movimientos hasta revisar todo. Me explicó que Javier no podía seguir teniendo acceso a nada que dependiera de mí sin supervisión legal. Yo asentía, cansada pero decidida. Sabía que esto era solo el comienzo de un proceso largo, pero ya no era una mujer abandonada y confundida, era una mujer que había decidido defenderse. Y en ese despacho, rodeada de leyes y papeles, comencé a sentirme otra vez persona. A la mañana siguiente, fui con Inés a mi sucursal bancaria para comprobar en qué estado estaban mis cuentas. Pedimos acceso completo al historial de movimientos de los últimos 12 meses. Lo que vimos fue devastador. Javier había retirado pequeñas cantidades cada semana, siempre en efectivo, sumando un total que superaba los 7.000 euros. Eran extracciones calculadas para no levantar sospechas. Firmas duplicadas, órdenes de transferencia que yo jamás autoricé. La directora de la sucursal, al ver mi reacción, pidió disculpas por no haber detectado nada.
Yo no podía dejar de pensar en cada céntimo que había confiado. Inés solicitó de inmediato un bloqueo preventivo de todos los accesos vinculados al DNI de Javier. También pidió copia de todas las transacciones y un informe oficial para adjuntarlo al expediente legal que ya estaba en marcha. Me senté en la sala de espera con las manos en el regazo, sintiéndome vulnerable pero más fuerte que nunca. No lloré. No grité. Solo respiré. Era como si por fin el mundo comenzara a escucharme después de tanto silencio. Mi dinero, mi casa, mi voz, todo estaba siendo recuperado poco a poco. Y en ese banco, rodeada de números, sentí que algo más valioso estaba volviendo, mi poder. Una semana después de comenzar el proceso legal, Teresa me entregó un sobre que había llegado a su buzón con mi nombre escrito a mano. Lo reconocí de inmediato, era la letra de Javier. Sentí una punzada en el estómago, pero me obligué a abrirlo. La carta comenzaba con un tono afectado: «Mamá, no te pongas en nuestra contra. Solo intentábamos ayudarte». No había una sola palabra de arrepentimiento, solo excusas vestidas de preocupación. Decía que me estaba dejando llevar por gente que no me conocía, que estaba confundida, que él solo quería lo mejor para mí. Pero entre líneas, lo único que se leía era manipulación. Me quedé sentada un buen rato con la carta entre las manos, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. No la terminé. La rompí en 4 partes y la tiré sin responder. No necesitaba sus justificaciones. Lo que había hecho no era un malentendido, era una traición profunda. Y no iba a permitir que la culpa volviera a girarse hacia mí. Teresa, al ver mi gesto, me abrazó en silencio. Ya no me temblaban las manos. Ahora tenía claro que mi dignidad valía más que cualquier lazo de sangre cuando ese lazo se convierte en una soga. Esa misma noche, mientras cenábamos juntas, Teresa me propuso algo que no esperaba. Me habló de un pequeño piso que tenía en Lavapiés, que usaba como trastero y oficina ocasional. Está vacío desde hace meses, dijo. Podrías vivir allí mientras te organizas. Al principio dudé. No quería ser una carga, ni parecer que huía de todo. Pero ella insistió con ternura: no es una caridad, es justicia. Tienes derecho a un espacio que sea tuyo. Acepté. Y al hacerlo, sentí que por fin estaba dando un paso hacia la independencia real. Al día siguiente fuimos juntas a ver el piso. Era pequeño, con una cocina americana y una ventana que daba a un patio interior lleno de macetas. Había polvo en los rincones y cajas por todas partes, pero también había silencio, intimidad y posibilidades. Pasamos horas limpiando, ordenando, riendo como en los viejos tiempos. Compramos cortinas nuevas, pusimos sábanas limpias y un jarrón con margaritas en la mesa. Cuando cerré la puerta por dentro y me senté en la cama, me invadió una sensación nueva. Esta vez, lo que estaba empezando era mío. Los primeros días en el piso fueron una mezcla de libertad y vértigo. Me despertaba temprano, hacía café y bajaba al mercado del barrio a comprar fruta fresca. Saludaba a los vecinos con una sonrisa tímida, redescubriendo el placer de las pequeñas rutinas. Volví a cocinar solo para mí, sin esperar a nadie. Iba al retiro con un libro bajo el brazo y me sentaba en los bancos a ver pasar la vida. Aprendí a vivir en silencio sin sentirme sola. Me reencontré con mi reflejo en el espejo, con mi voz, con mis pasos. Ya no era la madre de Javier, ni la mujer abandonada en una residencia. Era Amalia, con sus años, sus recuerdos, su coraje. Hablé con vecinas que también habían vivido situaciones difíciles. Algunas me invitaron a un grupo de mujeres mayores que hacían meriendas y paseos por la ciudad. Acepté encantada. Descubrí que compartir la vida con otras no era debilidad, sino una forma de reconstrucción. Estaba empezando de nuevo. Y lo hacía sin miedo, sin permiso y, por fin,
sin depender de nadie. A las 2 semanas de firmar toda la documentación, recibí la llamada de Marta, una trabajadora social asignada a mi caso. Me informó de que, tras revisar los informes bancarios, el empadronamiento fraudulento y mi testimonio, se abriría una investigación formal contra Javier. No era solo abandono, era uso indebido de datos personales y posible apropiación indebida. Me ofrecieron apoyo psicológico, asesoría continua y acompañamiento en todo el proceso legal. Yo acepté, no por venganza, sino por justicia. No podía permitir que lo hiciera conmigo, ni con nadie más. Marta me visitó en el piso y dejó claro que el Estado no iba a mirar hacia otro lado. Durante la reunión, me preguntaron si deseaba presentar una denuncia penal o solo dejar constancia administrativa. Miré a Teresa, que me sostuvo la mano en silencio, y respondí, voy hasta el final. Marta asintió con respeto y tomó nota. Me explicó que el proceso sería lento, pero que ya había antecedentes suficientes para actuar. La palabra abuso resonó fuerte en la sala, como una campana que ya no se podía desoír. Yo, que había sido invisible durante tanto tiempo, ahora tenía voz en un sistema que empezaba a escuchar. Y no era solo mi caso. Éramos muchas. Y por todas ellas, también iba a continuar. Un mes después, Javier fue citado a declarar en una oficina de servicios sociales. La notificación le llegó por correo certificado, y supimos que la había recibido porque intentó llamarme insistentemente durante varios días. No respondí. Tenía derecho a defenderse, pero no a manipularme más. Teresa y yo acompañamos a Marta al edificio donde se celebraría la entrevista, aunque no estuve presente en la sala. Desde el pasillo, escuché su voz intentando sonar tranquila. Mi madre prefería estar con personas de su edad, repetía. Su tono era frío, ensayado, como si estuviera leyendo un guión mal escrito. Marta, con su profesionalismo implacable, le preguntó por las transferencias, por el empadronamiento, por las autorizaciones. Javier esquivaba preguntas, ofrecía explicaciones vagas y culpaba al estrés y a una mala comunicación familiar. Yo, mientras tanto, esperaba fuera, con la espalda recta y la cabeza alta. Ya no me temblaban las piernas. Sabía que la verdad tenía fuerza propia, y que por más que intentara disfrazarla, los hechos hablaban por sí solos. Cuando terminó la declaración, salió sin mirarme. No le hice falta. Él ya sabía que, esta vez, no tenía el control. 2 meses después, recibí la notificación oficial, el juez había emitido un fallo firme. No habría prisión, pero sí una serie de medidas correctivas y limitaciones legales contra Javier. A partir de ese momento, quedaba completamente inhabilitado para gestionar cualquier documento, cuenta bancaria o decisión médica relacionada conmigo. La resolución también reconocía el abandono como probado y ordenaba un seguimiento por parte de servicios sociales para garantizar mi bienestar. No era una victoria ruidosa, pero sí profunda. Era la justicia devolviéndome mi lugar como ciudadana y como madre. Cuando leí el documento, no lloré. Solo sentí una paz distinta, silenciosa, como si por fin se hubiera cerrado una herida larga. Javier no me llamó. No pidió perdón. Y, sinceramente, ya no lo esperaba. Lo importante era que había recuperado lo que me habían intentado quitar, mi voz, mi autonomía y mi derecho a ser tratada con respeto. Teresa me abrazó con fuerza y dijo, esto es solo el principio. Yo asentí. Porque a los 75 años, aún me quedaban muchas páginas por escribir. Y esta vez, lo haría con tinta propia. Una tarde de primavera, mientras regaba las plantas del balcón, escuché el timbre. Al abrir, me encontré con Lidia, mi nieta mayor, de 14 años, con los ojos llenos de lágrimas. A su lado estaban los pequeños, Tomás y Lucía, con mochilas colgando y caras tristes.
Mamá no nos dejaba verte, dijo Lidia, abrazándome con fuerza. Nos hemos escapado. Te echamos mucho de menos. No supe qué decir. Solo los abracé a los tres con los brazos temblorosos y el corazón desbordado. Entraron en casa y se sentaron como si nunca se hubieran ido. El silencio que reinó durante tanto tiempo se rompió de golpe. Lidia me contó que Vanessa les decía que yo no quería verlos, que prefería estar entre gente mayor. Pero los niños sabían que algo no cuadraba. Habían escuchado discusiones, llamadas, puertas cerradas. Aquel reencuentro fue tan dulce como doloroso. Dolía pensar en todo el tiempo perdido, en los cumpleaños olvidados, en los abrazos que no pudieron darme. Pero también sentí alivio, ellos no me habían olvidado, no me habían dejado atrás. Pasamos toda la tarde merendando galletas, viendo fotos antiguas y riendo como si el tiempo no existiera. Fue el primer día, en mucho tiempo, en el que volví a sentir mi abuela de verdad. Unos días después, quedé con Fernando para tomar un café en una terraza tranquila del centro. Llevaba una bufanda azul y una expresión cálida que me reconfortó al instante. Le agradecí por todo lo que había hecho por mí. No tienes que darme las gracias, respondió. Hice lo que era justo. Hablamos de nuestros maridos, de los años de docencia, de cómo había cambiado la ciudad. Era extraño, pero también hermoso, volver a tener una conversación así, sin prisas, sin miedo, sin segundas intenciones. Fernando no solo me había tendido una mano, me había devuelto la fe en los vínculos verdaderos. Al final del café, me miró con una mezcla de admiración y ternura. Nunca imaginé que esa mañana en la residencia cambiaría tanto las cosas, dijo con una sonrisa melancólica. Yo le respondí con sinceridad, tú salvaste algo más que mi dignidad, Fernando. Salvaste mi historia. Caminamos juntos hasta el metro, y me cogió del brazo como si aún quedaran muchos paseos por compartir. No hablamos de futuro, ni de promesas. Solo del presente, que por fin era un lugar en el que me sentía viva. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que pudiera venir. En las semanas siguientes, empecé a reunirme con otras mujeres mayores del barrio. Algunas vivían solas, otras en situaciones difíciles, pero todas compartíamos algo, el deseo de no ser invisibles. Formamos un pequeño grupo de apoyo. Nos veíamos los martes por la tarde en un centro cultural, llevábamos pasteles caseros, hablábamos de todo, recuerdos, miedos, risas, planes. No necesitábamos resolverlo todo. Solo estar. Aquella red fue creciendo poco a poco, como una planta bien cuidada. Ya no me sentía sola. Y lo más hermoso era ver cómo, entre todas, tejíamos algo nuevo. Creamos un espacio en el que cada una recuperaba su voz. Organizamos paseos por el Retiro, visitas a museos, talleres de escritura y de memoria oral. Compartíamos historias que merecían ser contadas, sin vergüenza ni silencios impuestos. Yo llevaba mi cuaderno y escribía. No para publicar, sino para recordar. Teresa me decía que tenía que hacer un libro. Quizá algún día. De momento, me bastaba con ver que, a mi edad, aún podía construir, ayudar, soñar. Porque cuando una mujer recupera su sitio, no solo cambia su vida, cambia también la de quienes la rodean. Un día recibimos una invitación del ayuntamiento. Nuestro grupo de mujeres había sido seleccionado para participar en una jornada sobre redes comunitarias. Nos ofrecieron un espacio para compartir nuestras experiencias y hablar del poder de la unión entre personas mayores. Me pidieron que fuera yo quien subiera al escenario a contar nuestra historia. Dudé. Sentí vértigo. Pero acepté. Esa tarde, me puse una blusa blanca que Teresa me ayudó a planchar, recogí mi pelo en un moño y llevé mi cuaderno de notas como si fuera un escudo.
Subí al escenario con pasos firmes y respiración contenida. Cuando hablé, no leí. Solo conté. Mi voz era clara, tranquila, llena de verdad. Hablé de la soledad, del abandono, de la rabia que se transforma en fuerza. Conté cómo una mujer puede ser desechada por su propia sangre, y volver a levantarse. Hablé de amistad, de justicia, de volver a empezar con dignidad. Al terminar, hubo silencio. Luego, un aplauso largo, hondo, sincero. Muchas mujeres se acercaron después a abrazarme. Algunas lloraban. Otras solo me daban la mano. Pero todas me miraban como se mira a quien, sin querer, ha dicho en voz alta lo que muchas aún callan. Pasaron meses sin noticias. Hasta que un día, al abrir el buzón del piso de lavapiés, encontré un sobre sin remitente. Lo reconocí enseguida. Era la letra de Javier. Dentro había una carta distinta a la anterior. Más contenida. Más humana. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo lamento. Que me equivoqué. Decía que ahora veía el daño que había causado, que el miedo, las deudas, la presión, no justificaban lo que hizo. Y al final, una frase que me caló, no sé cómo arreglarlo. Pero si algún día quieres hablar, aquí estaré. Leí la carta varias veces. No había manipulación, ni justificaciones encubiertas. Solo culpa, desnuda. La doblé con cuidado y la guardé en una caja donde conservo cosas importantes. No respondí. No porque odiara a mi hijo, sino porque aún no estaba preparada. A veces, el perdón no es un acto inmediato. Es un proceso. Una herida que primero debe cerrar antes de volver a abrirse. Y yo, en ese momento, necesitaba seguir curándome. El silencio era mi forma de sanar. Y también, quizás, de enseñarle que no todo se repara con palabras. Algunas cosas requieren tiempo, y verdad. La mañana de mi 76 cumpleaños me desperté con la luz del sol entrando por la ventana y el sonido lejano de las campanas de una iglesia cercana. Me levanté despacio, puse agua a hervir y abrí la ventana del salón. Respiré hondo. Teresa me había regalado una blusa nueva, azul cielo, que colgaba aún con la etiqueta en la puerta del armario. Me duché, me perfumé, me recogí el pelo con cuidado. Frente al espejo, vi a una mujer distinta. Más firme. Más viva. No la madre abandonada. No la víctima. Era yo, completa. Me serví café, abrí mi cuaderno y empecé a escribir. Un día me dejaron al pie de una residencia como quien deja una maleta vieja. Pero no me rompí. Aprendí a caminar de nuevo. Afuera, el mundo seguía girando. Pero dentro de mí, algo había encontrado su lugar. Ya no necesitaba reconocimiento, ni disculpas, ni validación. Solo quería vivir, a mi ritmo, con mi historia, con mis cicatrices. Y en ese momento, mientras sonaba una canción suave en la radio, supe que el futuro ya no me asustaba. Porque ahora, al fin, me pertenecía.